Ya estamos bajo la influencia de un contacto muy estimulante, pero también potencialmente muy desafiante, como es el Marte conjunción Urano, que están perfeccionando su conjunción, todavía están un tanto alejados, aunque hay que decir que cuando dos planetas están cercanos a 8 grados de distancia, es decir, de orbe, ¿no?, entre ambos, ya se empieza a sentir esa conjunción y en este momento Marte está a 7 grados y pico de distancia de Urano desde Tauro. Luego se va a perfeccionar esa conjunción en Géminis y va a estar vigente hasta el 16 de julio de este año, es decir, prácticamente un mes, ¿no? Un poco menos de un mes. Esa activación importante de Marte y Urano, que cuando se juntan siempre parecen proponer, obviamente, mucha acción, mucho estímulo, ¿no? Poca tranquilidad, poca estabilidad, cambios, ¿no? Marte, que es un factor activador de energía, de acción, ¿no? Verdaderamente nuestro brazo ejecutor, pero ese Marte va a impulsar a una acción en donde los cambios probablemente sean cosa de todos los días, lo impredecible, perdón, o lo imprevisible, o como sea que se diga. Este Marte-Urano me tienen así acelerado y por eso tal vez digo cosas que no se deberían. Sorpresas, ¿no? Es probable que sea un mes muy afín a las sorpresas, cosa que, por ejemplo, se está viendo en los eventos que están aconteciendo en el mundo en estos instantes, ¿no? Eventos políticos, eventos sociales, eventos deportivos como el Mundial. La verdad que uno puede ver esta cuestión imprevisible, alocada, cambiante en los pronósticos que a veces se ven respecto de quién va a ganar tal torneo, etc., que también cambian todo el tiempo, ¿no? Hace una semana atrás los candidatos eran unos, 10 días antes eran otros, 14 días antes eran otros, mañana van a ser otros. Va a haber un cambio constante en donde realmente es difícil prever lo que pueda llegar a acontecer en medio de tanta locura de Marte y Urano. Ahora bien, lo que decimos, ¿no? Está bueno, por un lado, abrazar esas tendencias hacia lo imprevisto, hacia lo sorpresivo, dejarnos sorprender en algunas instancias de nuestra vida, pero también es cierto que cuando Marte y Urano se juntan, dan para algo que requeriría una especie de contrapeso en cuanto a la prudencia, a nuestros movimientos, a los pasos que vamos a seguir en nuestra vida, porque obviamente cada vez que uno ve que cae un rayo encima de una persona o la persona se cae en un precipicio o lo que sea, y se suele mencionar la acción en conjunto entre Marte, Urano o Mercurio o la casa 3 involucrados. En este caso tenemos estos dos factores, Marte y Urano, juntitos. Por lo tanto, ya se está viendo, ¿no?, en estos meses una cierta tendencia a que si no somos del todo prudentes, si no medimos del todo las consecuencias de nuestros actos, podemos tener alguna repercusión inarmónica dentro de todo esto. Ahora bien, vamos a traer un poco de tranquilidad. Para que el efecto de este Marte y este Urano realmente tengan un impacto fuerte en nuestra vida, ¿no?, que dejen una huella o lo que sea, sí o sí, primero y principal deberían tocar puntos sensibles de nuestra carta afines a esos acontecimientos imprevistos, caóticos, etc., ¿no? ¿Se entiende? Tratando de utilizar un lenguaje permitido para YouTube, ¿no? Esto del rayo, etc. Para que eso primero, tal vez, sugiera una suerte de activación, deberíamos ver si ese Marte y Urano, que van a estar activos
Vamos a verlo. En los primeros grados de Géminis se va a despedir esta conjunción cuando Marte, llegue a los 12 grados de Géminis, avance por Géminis y ya le diga adiós a Urano, que se va a quedar en los 4 o 5 grados de Géminis, pero ya a una distancia que no sería considerada conjunción, ¿no? Por lo tanto, si tenemos planetas en esos grados de Géminis, yo los tengo, ahí es donde quizás uno debería recomendar prudencia. Se las recomiendo a ustedes y me la recomiendo a mí mismo. Por ejemplo, yo tengo la Luna en casi 9 grados de Géminis y tengo mi ascendente en 6 grados y medio de Piscis. Por lo tanto, esa conjunción Marte-Urano en algún punto en estos 25 días va a quedar en conjunción a mi casa 4, en conjunción a mi Luna y en cuadratura a mi ascendente y a mi casa 7, ¿no? Bueno, ahí es donde yo diría, es una energía álgida en donde sería recomendable para ustedes y para mí movernos con cautela, no hacer cambios abruptos, imprevistos, no avanzar hacia el norte y de un día para el otro decir, no, me arrepiento, vamos al sur. Esos cambios así imprevisibles podrían traer alguna consecuencia inarmónica en nuestra vida, pero para que eso realmente tenga un impacto fuerte, disruptivo y grave, además debería verse una activación similar en nuestra revolución solar, en nuestras progresiones secundarias, en las direcciones primarias, si es que estamos trabajando con una carta rectificada, etc. Por ende, si no pasa eso, en mi caso tal vez no hay una activación tan marcada de lo uraniano, riesgosa, en mis progresiones ni en mi revolución solar, por ende, quizás el impacto, por más que esté un tanto despistado o un tanto imprudente, el impacto seguramente va a ser menor y no tan contundente, ¿no? Pero más allá de eso, insisto, de alguna manera este video que hago es un recordatorio a mí mismo también, ¿no? Tratemos de ir con prudencia, tratemos de cruzar la calle respetando los semáforos. Si vamos en auto, vayamos a una velocidad prudente, dentro del límite establecido, etcétera, etcétera. No tentemos a la suerte, porque por más, sobre todo, insisto, si toca algún punto específico de nuestra carta. Si le hace cuadratura a nuestro Sol, oposición a nuestro ascendente, oposición a la Luna, cuadratura a nuestro Mercurio natal, cuadratura a nuestro Marte natal. En ese tipo de casos, andemos con prudencia. Y aunque no toque nada en nuestra carta natal, también. Porque más allá de que no vaya a pasar nada grave, nada fuerte, que no nos tengan que internar o esas cosas, quizás esto de accionar de manera imprudente, imprevista, siendo Marte uno de los planetas involucrados, tal vez a la hora de confrontar con alguien, que la reacción de la otra persona también sea confrontativa hacia nosotros y se genere algo desagradable que aunque no tenga o que no deje huellas profundas o que no sea un antes y después en nuestra vida, quizás mejor no tener que experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en algún caso puede pasar, uno va caminando por la calle con sus hijos, viviendo la vida, siendo felices, viendo los árboles, jugando en el parque con los niños, y de repente vemos que otra persona, hace algo o dice algo que a nosotros no nos convence del todo, que nos resuena como negativo y que nos da bronca, nos enoja. Y tal vez queremos decirle algo, ¿no? Por ejemplo, confrontar. ¿Qué te pasa? ¿No? Ese tipo de cosas. Claro, pensemos, ¿no? Estamos con nuestros hijos
¿Cómo les podría impactar a nuestros hijos que el padre o la madre se peleen a cara descubierta, a grito pelado, con otra persona? No es una experiencia agradable. No va a tener un impacto positivo en los niños. Y por más que no pase nada, por más que la otra persona no nos golpee, ni se genere, ni saque nada cortante o lo que sea, por más que quede ahí, igual el niño al exponerse ante esas situaciones tal vez les deja un impacto del que después quizás sea difícil recuperarse, una huella psicológica, ¿no? Por ejemplo, es importante que en estos días de Marte-Urano tratar, bueno, precisamente de no confrontar, de no ir al choque con otros seres humanos, tampoco ser imprudentes a la hora de agarrar un vehículo o sin vehículo. Nosotros como transeúntes en la vida pública tratar de ir con cuidado, de a poquito, ¿no? Etcétera. Y respecto a esta confrontación, no solamente con seres humanos, con seres en general, ¿no? Con mascotas, con perros. Vamos en la calle, hay, qué sé yo, algún animal, está bueno quizás ante no saber si el animal tiene rabia o algo por el estilo, tratemos de mantener una distancia prudencial, no tentar a la suerte, ¿no? No nos pongamos a nadar con los tiburones, no nos tiremos de bungee jumping, ¿no? Esto que pasó, que lo comentaba en el video anterior, o en el anterior, no me acuerdo. Prudencia. Con Marte-Urano es un contacto a tenerle respeto, ¿no? Ahora bien, habiendo dicho esto, insisto, yo tengo un contacto tremendamente activado y no tengo miedo, ¿no? Esto también, por eso tratando de contextualizar lo que está activo. ¿Por qué no tengo miedo? ¿Por qué ante un Urano-Marte que le van a hacer cuadratura a mi ascendente y que tocan a mi luna, yo estoy haciendo este video, riéndome, y etc. Bueno, primero, porque, insisto, hay que tener en cuenta el panorama global, integral, amplio, y un solo tránsito no tiene la fuerza para generar nada realmente grave. Yo estoy calmado en ese sentido. Pero además, aunque se estuviera dando una sumatoria de factores, lo bueno de traer conciencia, y por eso insisto, este video es una manera de traer conciencia a esto que estamos vivenciando, Marte conjunción Urano. Al traer conciencia, uno ya se puede mover con cierta actitud prudente, relajada, distendida. No hay que tomárselo con tensión esto porque sería contraproducente, ¿no? Simplemente con la prudencia justa y necesaria que podemos aplicar a cada cosa en nuestra vida, no debería pasar nada. Al estar Urano involucrados también el tema de la electricidad puede ser algo a tener en cuenta. Quizás no enchufar una zapatilla con muchos cables ahí. Bueno, tal vez ser prudentes también con esas cosas, ¿no? Entre una prudencia generalizada. Pero bueno, que en realidad sería el mismo consejo que uno le podría dar a cualquier persona, ¿no? Virginianamente o capricornianamente uno le podría decir a cualquier ser de este mundo, y mejor hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, es solamente eso. Ahora bien, haciendo las cosas bien y no poniéndonos innecesariamente en situaciones de riesgo, ahí sí Marte-Urano tienen un potencial estimulante, movilizador muy grande. Hablando del Mundial, ¿no? Por ejemplo, o de los Juegos Olímpicos, o de cualquier cosa que implique movimiento físico, que es algo muy propio de lo marcial. La competitividad es muy propia de lo marcial. Marte-Urano quizás favorecen una
inteligencia. Recordemos que Urano es la octava superior de Mercurio, una genialidad posiblemente aplicable al campo de juego. Por ejemplo, que las estrellas que juegan el Mundial estén inspiradas, está pasando, ¿no? De hecho, no están defraudando en estos momentos. Todos los grandes jugadores están marcando goles, etc. Más allá de eso, llevado a nuestro plano de la vida propia, lo mismo, ¿no? Tal vez es un buen momento para entrenarnos, para salir a la pista de atletismo, para pensar en beneficios a nuestra salud, hacer yoga, movernos. Sobre todo, si ese movimiento marcial lo dejamos consignado a ámbitos de vida seguros, protegidos, como puede ser un campo de deportes, un gimnasio, etc., puede ser muy estimulante y podemos obtener réditos tremendos de esa actividad física en el momento del Marte conjunción Urano. También obviamente puede potenciar nuestra creatividad, nuestra espontaneidad, ¿no? Hablando de esto, el video también, este video se decidió de una manera muy espontánea de un momento a otro. Tuve 15, 20 minutos libres, dije, bueno, voy a hacer este video hablando de esto como manera de exorcizar lo que les decía, ¿no? La espontaneidad, la velocidad, ¿no? Y siempre insisto, con prudencia, ¿no? Con prudencia. Y sobre todo, la prudencia tiene mucho que ver también con no actuar sin pensar. No conviene tirarse de una cascada sin saber qué hay debajo. Lo que les comentaba en el video anterior, si nos tiramos en bungee jumping, chequemos por todos lados que la cuerda está anudada, que todo funciona bien, ¿no? Está bueno para la espontaneidad, pero para la espontaneidad segura. Por ejemplo, ¿qué riesgo hay realmente de que pase algo haciendo este video? No sé, nada. Pero si esta espontaneidad, en lugar de esto, digo, no, me subo a la terraza y voy a hacer parkour, me voy a tirar de un techo al otro, ahí, cuidado, ¿no? Ese tipo de espontaneidad no sé si está tan buena, ¿no? O tan estimulada para este periodo. Como sea, el 16 de julio dejan de hacer esta conjunción y de alguna manera Marte y Urano nos van a dejar un poco en paz. Y tal vez después del 16 de julio podemos vivir nuevamente una vida un tanto más despreocupada a la hora de cruzar la calle y qué sé yo. Pero hasta ese momento sería recomendable prudencia. Incluso a veces un tanto exagerada o ampulosa, ¿no? Por ejemplo, estamos con nuestros hijos de la mano, vamos a cruzar una calle, en lugar de cruzarla al borde de la vereda, un poquito atrás, ¿no? Como un gesto a Marte y Urano diciéndole, miren que estoy siendo prudente, miren que estoy haciendo las cosas bien, miren que estoy dándoles estos gestos de que no los estoy desafiando, ¿no? De alguna manera. En ese sentido, ahí la cosa puede andar bien. Les digo esto porque incluso en algún momento me tocó, como les conté en videos anteriores, vivir en la provincia de Jujuy y hay una localidad que se llama Abrapampa, ¿no? Que es muy alta, muy elevada, pero llana, ¿no? Se ven las montañas a lo lejos, pero esa llanura de altitud, ¿no? De altura. Más de 4.000 metros de altura, pero plano. Esa zona de Abrapampa, cuando hay tormenta eléctrica, ¿no? Que pasa en algunas ocasiones, es muy factible de que los rayos le caigan a alguien. De hecho, yo trabajé de periodista en Jujuy y muy frecuentemente aparecían estas noticias de tanta cantidad de gente fue alcanzada por un rayo en Abrapampa o en la zona circundánea. Si es que se dice así, no sé. En fin. Insisto, con Marte y Urano con los cables un tanto alterados.
en la zona cercana a Abrapampa, muchos más que la media, ¿no? Y muchas veces había una principal activación de esos eventos en los días en que Marte hacía algún tipo de aspecto con Urano, que se da frecuentemente, porque Marte da toda la vuelta al zodíaco en 2 años y en ese interín va a tocar. En algún momento le hace una oposición a Urano, en algún momento le hace una cuadratura o en algún momento, como en este caso, le hace una conjunción. Y yo me di cuenta de que en esos momentos era más frecuente esta activación de lo inesperado, como puede ser un rayo, alcanzando una persona. ¿Y qué pasa, no? Muy frecuentemente estos eventos se daban porque, bueno, las personas estaban ahí, en medio de esa pampa de altura, eran el foco más alto y no había árboles, no había nada, entonces, claro, el rayo iba a lo que es más alto, que es la persona. Se los comento porque en estos momentos de Marte conjunción Urano, eso de ser el factor más alto en medio de una tormenta eléctrica o ser la persona que está ahí justo en el medio de un mar infestado de tiburones o la persona que se está tirando de bungee jumping, eso es lo que uno diría tentar a la suerte en este momento. Insisto, para cerrar, ¿no? Si no les está tocando nada, si no tienen ningún factor en los primeros grados de Géminis, que sería la conjunción, o en los primeros grados de Sagitario, que sería la oposición, o en los primeros grados de Piscis o de Virgo, que serían las cuadraturas, de alguna manera podríamos decir que están a salvo de esta influencia Marte-Urano. Si tuvieran algún factor, como me pasa a mí, tal vez es una inclinación, una invitación que nos hacen esos planetas a tener un poquito más de prudencia y al no ponernos innecesariamente en situación de riesgo. Y nada más, sin miedo. Yo también trato de estimular esto de no tener miedo porque me va a pasar a mí. Si voy a seguir haciendo videos estos días, pero si llego al 16 de julio, cuando termine esta influencia, podría hacer probablemente un video celebratorio diciendo: yo atravesé el Marte conjunción Urano, el Marte-Urano que le hizo cuadratura a mi ascendente y acá estoy. Si tengo que apostar, apuesto a que voy a respetar a Marte-Urano y Marte-Urano me van a respetar a mí y todos contentos. Por eso, este mensaje esperanzador de amigarse con esa energía y quizás, ahí sí, hacer deporte, la cosa sana, propia de lo marcial, ¿no? La gente que está jugando el Mundial tal vez se estimule, se inspire con toda esta cosa. Pero bueno, un último caso que me vino en un partido reciente, ayer creo que fue, estaban jugando Francia y, no me acuerdo, Irak, creo. Y por una tormenta eléctrica se suspendió el partido, esperaron a que terminara y después volvieron a jugar. Muy bien, quizás asesorado por algún astrólogo, pero obviamente jugar al fútbol en medio de una tormenta eléctrica donde puede caer un rayo no sería recomendable. Así que es un buen ejemplo de una actitud saludable a adoptar en medio de esta conjunción Marte-Urano. Si hay tormenta eléctrica, quedémonos en casa, resguardados, tomando un café, en lo posible, ¿no? Así que bueno, terminamos este video y nos veremos en el siguiente.